Hoy vamos a tejer al inigualable, al simpático, al que siempre está endeudado, Don Ramón o Monchito, con su gorra celeste, su bigote característico y esa pose tan relajada. Te enseñaré paso a paso cómo crear este icónico personaje en versión amigurumi. Así que prepara tu hilo, tu aguja, todos tus materiales y muchísima alegría para tejer a Don Ramón. Hola, bienvenidos Amigurumis Castillo a este nuevo video de cómo hacer a Don Ramón. Bueno, en este segundo video vamos a realizar la cabeza de Don Ramón, esta parte de aquí. Miren, toda la cabeza con su cabello. Necesitamos el color piel, el color negro y también vamos a hacer su gorrita, ¿no? Color celeste para la gorrita. Hoy vamos a armar ya todo lo que sería... Vamos a terminar básicamente el tutorial de Don Ramón, ¿no? Así que preparen los ojitos, preparen el hilo de bordar, preparen su relleno. Bueno, así vamos a realizar ahorita la cabeza, pues vamos a iniciar por la parte de aquí y vamos a utilizar el estambre de color negro. Listo, vamos a iniciar con este estambre de color negro, como les comenté, y con el ganchillo de 1.75 milímetros. Todo el proyecto va a ser con este ganchillo, ¿ya? Entonces vamos a realizar 8 cadenitas. Vamos a hacer 8 cadenas. 1 y 8. Vamos a hacer desde la segunda cadena, contando desde el ganchillo, un aumento de puntos bajos. Y en el primer punto que hicimos del aumento vamos a poner el separador de vueltas. Así, miren, de esta manera. Listo. Ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el último puntito, la última cadenita, vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Pongo mi primer punto y el segundo. Listo, ahora vamos a tejer al contrario de las cadenitas y vamos a iniciar tejiendo 5 puntos bajos. Y aprovechamos para ir perdiendo esta colita de aquí y la ponemos hacia adelante. Ya hice un puntito. Cinco. Y aquí en el último voy a hacer un aumento de puntos bajos. Así. Esta colita ya la voy a cortar porque ya la hemos perdido. Así que la vamos a cortar. Y vamos a continuar. En la nueva vueltita vamos a hacer un aumento. Así que nos vamos a enganchar en la parte de aquí. Y vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y vamos a poner aquí el separador de vueltas en el primer punto que hicimos del aumento. Listo, miren, ahora vamos a hacer otro aumento de puntos bajos, ¿no? Hicimos un aumento, ahora vamos a hacer el segundo aumento. Ahora nos vamos a ir tejiendo 5 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí mis 5 puntos bajos y aquí para dar la vuelta nos vamos a ir tejiendo 3 aumentos de puntos bajos seguidos. Aquí ya hice el primero. Vamos al segundo. Se me agarró mal. Vamos al segundo punto. Segundo aumento. Y vamos el tercer aumento de puntos bajos, ¿no? Y aquí vamos a tejer 5 puntos bajos.
Aquí ya tejí mis 5 puntos bajos y en el último punto que me sobra voy a hacer un aumento de puntos bajos aquí. Vamos a hacer 2 puntitos bajos en el mismo puntito. Ahora vamos a iniciar la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a poner el separador de vueltas y vamos a hacer un aumento. Y repetimos lo mismo una vez más. Y vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Listo, aquí ya hicimos un punto bajo y un aumento y repetimos 2 veces. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. Listo, aquí ya tejí mis 5 puntos bajos y aquí en esta curva vamos a repetir 3 veces y vamos a hacer un punto bajo y un aumento. De nuevo, un punto bajo y un aumento. Y vamos la tercera vez. Un punto bajo y un aumento. Ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. Y al último me va a sobrar 2 puntos y ahí voy a tejer un punto bajo y un aumento. Entonces tejería 5 puntos bajos y un punto bajo y un aumento. Listo, vamos a continuar la siguiente vueltita y vamos a hacer un punto bajo y vamos a colocar el separador de vueltas y vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Ya hice un punto bajo, ahora voy a hacer un aumento. Ahora voy a hacer un punto bajo y nuevamente un aumento. Repetir, recuerden, 2 veces un punto bajo y un aumento. Ahora voy a tejer 8 puntos. Listo, aquí ya tejí, miren mis 8 puntos. Ahora voy a repetir un punto bajo y un aumento 3 veces. Listo, aquí ya repetí un punto bajo y un aumento 3 veces. Ahora voy a tejer 8 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí 8 puntos bajos y me quedan 2 puntitos y en esos 2 puntitos voy a hacer un punto bajo y un aumento de puntos bajos, ¿no? Listo. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a tejer un aumento. Vamos a hacer primerito un aumento. Déjenme cogerle bien. Ya. Vamos a hacer un aumento y vamos a poner el separador de vuelta en el primer punto que hicimos del aumento aquí. Y ahora voy a tejer 2 puntos bajos. 1 y 2. Y esto voy a repetir una vez más. Un aumento y 2 puntos bajos. Listo, miren, ya repetí aquí, ¿no? Les voy a recordar, hice un aumento, 2 puntos bajos, un aumento y 2 puntos bajos. Ahora voy a tejer solo 8 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí mis 8 puntos bajos. Ahora, en esta curva de aquí vamos a hacer un aumento y 2 puntos bajos. Repito de nuevo, un aumento y 2 puntos bajos, un aumento y 2 puntos bajos. O sea, vamos a hacer 3 veces un aumento y 2 puntos bajos. Listo, ya hice aquí un aumento y 2 puntos bajos 3 veces. Ahora voy a tejer 8 puntos bajos. Listo, aquí ya tejí mis 8 puntos bajos y me sobran 3 puntos y voy a hacer un aumento y 2 puntos bajos. Listo, aquí ya terminé de tejer ese aumento y 2 puntos bajos. Ahora vamos a iniciar la nueva vuelta y vamos a hacer un punto bajo y un aumento y lo vamos a repetir 2 veces. Vamos a hacer un punto bajo, un aumento y lo repetimos 2 veces. Aquí vamos a repetir una vez más un punto bajo y un aumento porque son 3 veces. Aquí me equivoqué y son 3. Ya hice 2. Ahora voy a hacer de nuevo un punto bajo y un aumento. En total 3 veces deben repetir, ¿ya? Ahora vamos a tejer solo 12 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí mis 12 puntos bajos. Ahora en el lado de acá voy a tejer un punto bajo y un aumento 4 veces. Listo, miren, aquí ya terminé de repetir 4 veces un punto bajo y un aumento. Y aquí yo voy a hacer un cambio de color, pero no voy a hacerlo el cambio así, miren. Le voy a zafar
el último punto que hice del aumento le voy a dejar a medio hacer para hacer el cambio de color como siempre solemos hacer. ¿Ya? Este es el último aumento que hicimos. Me voy a enganchar con el estambre de color piel porque voy a empezar a tejer con los dos estambres al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, miren, termino de hacer este punto del aumento con el nuevo color de piel. Y luego voy a amarrar estas hebritas así para que no se me zafe el nuevo color que hemos ingresado al tejido. Y ahora yo voy a tejer 3 puntos en color piel. 1, 2, 3 puntos. Miren, así de esta manera. ¿No? Ahora vamos a cambiar nuevamente al color negro. El tercer punto, miren, no lo termino de hacer porque voy a cambiar al estambre de color negro y termino de hacer el punto con el negro. Entonces voy a continuar y voy a irme tejiendo 9 puntos bajos en este color negro de aquí, ¿ya? Vamos a hacer 9 puntos bajos. Miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 9 puntos bajos y me sobran 2 puntos. Entonces voy a hacer un punto más en negro. Y aquí me voy a enlazar ya con el color piel de nuevo, ¿ya? Aquí tengo mi estambre de color piel y voy a terminar de hacer ese punto con el estambre de color piel, ¿no? Así miren, de esta manera. Y vamos a amarrar estas colitas aquí para que no se zafe, ¿ya? Así. Entonces, en el siguiente punto vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Miren, vamos a hacer un aumento con color piel. Así de esta manera. Y la siguiente vuelta vamos a iniciar haciendo un puntito en color piel. Y aquí pues el nuevo punto de la nueva vuelta no le terminamos de hacer porque nos vamos a cambiar a color negro. Así miren, de esta manera. Entonces aquí inicia la vuelta, ¿no? En este punto último que hicimos. Ya, así miren, así nos debe estar quedando. Ahora con el estambre de color negro vamos a hacer un punto bajo, un punto bajo aquí. Miren así. Un puntito bajo, luego vamos a hacer un aumento de puntos bajos, así miren, de esta manera. Estamos ahorita utilizando el color negro, ¿no? Listo, miren. Ahora vamos a hacer acá 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos, vamos a tejer un aumento. Y vamos a repetir nuevamente 2 puntos bajos y un aumento. Listo, miren, aquí ya repetí una vez más 2 puntos bajos y un aumento. Ahora voy a tejer 12 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer mis 12 puntos. Ahora voy a repetir 3 veces. 2 puntos bajos y un aumento. Voy a repetir 3 veces. Listo, miren, aquí yo ya repetí 2 puntos bajos y un aumento 3 veces. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos, hago 1, hago aquí 2 y ahora voy a hacer un aumento, pero este aumento lo voy a combinar. El primer punto del aumento lo voy a hacer en color negro y el segundo punto del aumento lo voy a terminar de hacer en color piel. Así miren, de esta manera, ¿no? Vamos aquí a amarrar las hebritas para que no se nos vaya a zafar esta unión, ya, porque siempre se afloja el puntito. Entonces a mí me gusta amarrarle para que no se vaya a zafar, así. Bueno, entonces como yo les dije, tengo que hacer un aumento. El primer punto del aumento ya lo hice con negro, entonces en el mismo punto voy a terminar de hacer el aumento, pero con el color piel. Miren, así de esta manera, ¿ya? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 4 puntos bajos en color piel. 1, 2, 3,
y 4. Y el cuarto no lo termino de hacer porque voy a cambiarme al estambre de color negro, ¿no? Recuerden no estirar mucho estas hebritas, no estar muy estirado. Le pueden aflojar un poquito para que no se les apriete tanto el tejido. Y ahora vamos a continuar tejiendo con el estambre de color negro, que el puntito está acá. Y me voy a ir tejiendo aquí, me tocaría ver tejer 8 puntos bajos. Así que vamos a irnos tejiendo 8 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 8 puntos. El número 8, recuerden que en el punto número 8 no lo terminan de hacer y lo terminan de hacer con color piel porque vamos a tejer en color piel. Ahora vamos a tejer lo siguiente. Vamos a hacer 2 puntos bajos en color piel. 1. Así miren de esta manera. 2. Y en el último puntito vamos a hacer un aumento. Miren, un aumento de puntos bajos en el último color piel. Miren. Ahora vamos a iniciar la siguiente vueltita. Y vamos a tejer 2 puntos bajos en color piel. Vamos a tejer aquí el primero, miren. Y vamos a poner nuestro separador de vueltas, así, miren, de esta manera. Y ahora vamos a tejer el segundo puntito en color piel, así. Y aquí nos vamos ya a cambiar al estambre de color negro. Listo, miren, aquí ya me cambié al color negro. Y voy a hacer un punto bajo y un aumento de puntos bajos, ¿no? Ahora con este estambre de color negro voy a repetir aquí 3 puntos bajos y un aumento. Voy a hacer aquí 3 puntos bajos y un aumento, solo una vez. Listo, miren, ya tejí mis 3 puntos bajos y un aumento. Ahora voy a tejer 16 puntos, solo 16. Listo, miren, aquí yo ya tejí mis 16 puntos bajos. Ahora voy a tejer acá y voy a repetir 3 veces. 3 puntos bajos y un aumento, 3 puntos bajos y un aumento, 3 veces. Listo, miren, yo ya terminé de tejer aquí 3 puntos bajos y un aumento 3 veces. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos en negro. 1, 2. Y el segundo no lo termino de hacer y me voy a cambiar al estambre de color piel. Listo, miren, ya me cambié al estambre de color piel y voy a tejer 7 puntos bajos, pero solo en color piel. 1, 7, miren aquí en el punto negro. Y aquí me voy a cambiar al estambre de color negro. Listo, miren, ya me cambié al estambre de color negro y voy a tejer 6 puntos bajos. 1, y 6, y el sexto no lo termino de hacer y me cambio a color piel. Listo, miren, aquí yo ya me cambié al estambre de color piel y lo siguiente que voy a hacer es un punto bajo. Voy aquí a tejer un punto bajo, miren, así de esta manera. Voy a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos y al último voy a hacer un aumento de puntos bajos. Así de esta manera. Listo, miren, ahora vamos a iniciar la siguiente vuelta. Y vamos a hacer 3 puntitos en color piel. Solo 3. 1, 1, 1, 1. 2 y 3. Y me voy a cambiar al estambre de color negro. Listo, miren, aquí ya me cambié al estambre de color negro y me voy a ir tejiendo 39 puntos en color negro y luego me cambio al estambre piel. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 39 puntos en negro, me cambié al color piel y ahora voy a tejer 9 puntos en color piel. Listo, ya terminé de tejer los 9 puntos en piel, ahora voy a tejer 5 puntos en color negro. Listo, ya terminé de tejer los 5 puntos en negro, me cambié a piel y voy a tejer estos últimos 6 puntos en color piel. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 6 puntos. Ahora voy a hacer una vuelta de altura respetando el patrón. Eso quiere decir que voy a repetir una vuelta, lo mismo que hice en esta vuelta. O sea, 3 en piel, 39 en negro,
9 en piel, 5 en negro y termino con 6 en piel. Voy a hacer esa vueltita. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer en color piel estos 3 puntos de aquí, ¿no? Y luego vamos a cambiar, déjenme poner el separador. Hacemos 3 puntitos en color piel. Luego cambiamos al color negro y vamos a tejer 39 puntos en color negro. Hasta ahí vamos a estar. Vamos a hacer 3 en piel y 39 en color negro. Listo, miren, ya tejí mis 39 en color negro y me cambié el color piel. Ahora voy a tejer 20 puntos bajos que tengo hasta llegar al marcador. Todo esto en color piel. 20 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 20 puntos bajos en color piel. Ahora yo voy a prácticamente a repetir para hacer las vueltas de altura. Voy a repetir este mismo patrón, lo que acabo de hacer ahorita, voy a repetirlo en vueltas de altura. Respetando el patrón me refiero a que ustedes conserven los cambios de color. Cuando es piel, cuando es negro o piel, ¿ya? Entonces vamos a repetir y hacer lo mismo que hicimos la vuelta anterior. Eso quiere decir que vamos a hacer 3 puntos bajos en color piel. Luego nos vamos a ir tejiendo estos 39 puntos en color negro y luego 20 en color piel. Y este patrón lo vamos a repetir 6 vueltas de altura. Listo, miren, aquí yo ya terminé de realizar mis 6 vueltas de altura, ¿ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar la nueva vuelta y vamos a hacer un puntito en color piel. 3 puntitos. 1, 2 y 3 puntitos en color piel. Y miren, aquí yo ya le había puesto el estambre negro para poderme cambiar al estambre de color negro. Así, de esta manera. El tercer punto lo termino de hacer con el estambre de color negro. Para luego hacer un punto en color negro. Solo un punto. Recuerden que para cambiar de color el punto no lo termino de hacer. Y me voy a juntar aquí a terminar de hacer este punto con el estambre que tengo por acá de color piel. Así, miren, de esta manera. Y ahora voy a amarrar estas hebritas. Listo, miren, ya le amarré aquí. Entonces yo lo que voy a hacer es, aquí voy a hacer 2 puntos. Ya hice un punto en color negro, ¿no es cierto? Ahora voy a hacer 2 puntos en color piel. 1 y el segundo no lo termino de hacer y me cambio ya al color negro, así, de esta manera, miren. Así, jalo un poquito el color piel para que se me cierre el puntito y continúo tejiendo. Ahora me voy a ir tejiendo 33 puntos en color negro. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 33 en negro y ya me cambié el color piel porque voy a hacer 2 puntitos en color piel. Entonces voy a hacer aquí 1, 2 y el segundo ya me voy a cambiar al estambre de color negro. Lo voy a terminar de hacer con el estambre de color negro. Y luego voy a hacer un punto en color negro, solo uno. Y luego no lo termino de hacer ese un punto y ya me cambio al estambre de color piel. Espérenme en un ratito que no se me cogió todo el estambre. Ya, déjenme cogerle bien. Ya, entonces aquí lo que vamos a hacer es, como les digo, un puntito. Miren, así, ahí está bien. Y lo termino de hacer con el color piel. Así, miren, de esta manera. Jalamos un poquito el negro para que se cierre bien el punto. Y luego nos vamos a ir tejiendo aquí, así, miren, punto sobre punto. Y nos vamos a tejer estos 20 puntos en color piel. Vamos a tejer 20 puntos en color piel. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 20 puntos en color piel. Ahora voy a hacer una vuelta de altura. Eso quiere decir que me voy a ir tejiendo tal como tejí la vuelta anterior, respetando el patrón de colores, o sea, 3 puntos en piel, 1 en negro, 2 en piel. Me voy tejiendo 33 puntos en negro, luego tejo 2 en piel, 1 en negro y 20 en piel. Voy a hacer una vueltita entonces así. Listo, miren, aquí yo ya tejí esa vueltita más, copiando el mismo patrón de la vuelta anterior.
Ahora vamos a iniciar una nueva vuelta y aquí vamos a hacer 6 puntos en color piel. Vamos el primero y ponemos aquí nuestro separador de vueltas, ¿sí? Y vamos 1, y 6, miren, 6 puntitos, ¿ya? Ahora este último puntito que lo hice aquí no lo voy a terminar de hacer, el número 6, porque me voy a cambiar a estambre de color negro. Listo, miren, ya me cambié al estambre de color negro y ahora me voy a ir tejiendo 33 puntos en color negro. Listo, miren, ya tejí mis 33 puntos en color negro y ahora me cambié al color piel y ahora voy a finalizar haciendo 23 puntos hasta llegar al marcador con color piel, 23 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer mis 23 en color piel. Ahora voy a hacer una vuelta de altura repitiendo el mismo patrón de la vuelta anterior. Eso quiere decir que voy a tejer 6 puntos en color piel, 33 en color negro y 23 en color piel. Voy a hacer una vueltita de altura. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vueltita de altura y ahora vamos a iniciar la nueva vuelta y vamos a hacer 7 puntos en color piel. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 7 puntos en color piel. Ahora voy a tejer, ya aquí ya me cambié a negro y voy a tejer 31 puntos en color negro. Listo, miren. Listo, miren, aquí ya tejí mis 31 puntos en negro. Y ahora me cambié el color piel. Y voy a tejer 24 puntos en color piel. Voy a tejer estos 24 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 24 puntos en color piel. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura respetando el anterior patrón de la fila. O sea, vamos a hacer 7 puntos en color piel, 31 en negro y 24 en piel. Solo una vuelta más. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta vuelta de altura. Ahora vamos a hacer la que sigue. Y esta sería la última vuelta que vamos a hacer combinado, ¿ya? Ahora sí vamos a tejer 8 puntos en color piel. Listo, miren, aquí yo ya tejí mis 8 puntos en color piel. Ahora me cambié el color negro porque voy a tejer 29 puntos en color negro. Y por último 25 en color piel. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer estos últimos 25 en color piel. Y como les dije, pues ya no vamos a tejer con los dos tonos. Ahorita solo a partir de esta vuelta ya es todo con color piel. Y vamos a iniciar realizando ya las disminuciones. Entonces vamos a iniciar aquí haciendo 2 disminuciones seguiditas. Vamos a hacer una y ponemos nuestro separador de vueltas. Vamos 2. Y luego vamos a tejer 6 puntos bajos. 1 y 6. Y ahora vamos a hacer 2 disminuciones seguiditas. 1 y 2 disminuciones seguidas. Listo. Ahora vamos a tejer, ya recuerden que es todo con color piel, ya no hacemos cambio de color. Vamos a tejer aquí 17 puntos en color piel, solo hasta 17. Listo, miren, ya tejí 17 puntos en color piel. Ahora voy a tejer 2 disminuciones seguidas. 1 y 2. Ahora voy a tejer 6 puntos bajos. 1 y 6. Y vamos a hacer 2 disminuciones seguidas de nuevo. 1 y 2. Y finalmente vamos a tejer estos 17 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí mis 17 puntos bajos. Ahora seguimos con las disminuciones en la siguiente vuelta. Vamos a hacer 2 disminuciones seguidas. Iniciamos con las 2 disminuciones. Ya hice una. Voy a poner mi separador. Voy a hacer la otra disminución. Miren, así de esta manera. Y luego voy a hacer 4 puntos bajos. 1
2, 3 y 4. Ahora voy a tejer 2 disminuciones seguidas nuevamente, 2 disminuciones seguidas. Voy a hacer aquí una y la segunda, 2 disminuciones seguiditas. Ahora voy a tejer 15 puntos bajos. Listo, ya tejí mis 15 puntos. Ahora voy a hacer 2 disminuciones seguiditas. Aquí vamos la primera. Vamos acá la segunda disminución. Miren, cogiendo así. Ahora vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora tejemos nuevamente 2 disminuciones seguidas. Listo, ya acabé de tejer mis 2 disminuciones seguidas y finalmente voy a tejer 15 puntos bajos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de tejer mis 15 puntos bajos. Ahora vamos a iniciar la nueva vuelta y vamos a iniciar aquí haciendo 2 disminuciones seguidas, con 2 puntos bajos y 2 disminuciones seguidas. Eso vamos a hacer al inicio de esta primera vuelta. 2 disminuciones, 2 puntos bajos y 2 disminuciones. Listo, miren, aquí ya terminé de decir lo que les indiqué. Ahora vamos a hacer 13 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí mis 13 puntos bajos. Ahora acá vamos a hacer 2 disminuciones, 2 puntos bajos y 2 disminuciones. Y por último vamos a tejer estos 13 puntos bajos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 13 últimos puntos que les dije, ¿no? Ahora sí, pues vamos aquí a rellenar un poquito la cabeza para seguir cerrando esta vuelta. Listo, miren, aquí yo ya le rellené un poquito y vamos a seguir cerrando. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es vamos a hacer 4 disminuciones seguidas. Listo, miren, aquí yo ya hice mis 4 disminuciones. Ahora voy a hacer 11 puntos bajos. Repito de nuevo 4 disminuciones y termino con 11 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y ahora nos falta hacer la última vuelta para cerrar ya. Y vamos a hacer 2 disminuciones, 11 puntos bajos, 2 disminuciones y 11 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminamos de hacer esta vuelta. Vamos a cortar esta hebra, le vamos a dejar como unos 20 centímetros para luego poder coser y cerrar a los lados, ¿ya? Vamos a quitar el separador y vamos a terminar de rellenar, ¿ya? Lo que sea necesario. Listo, miren, aquí yo ya terminé de rellenar, así nos debe quedar. Y bueno, vamos a coser con aguja. Y aquí vamos a coser 5 puntos de aquí arriba con 5 puntos de acá abajo y vamos a unir esta parte así. Y luego vamos a unir 5 puntos de acá con 5 puntos de acá y unimos así. Y nos debe quedar libres aquí, sin coser 3 puntos arriba y 3 puntos abajo que quedan totalmente en el centro, porque luego aquí pues vamos a ingresar el de aquí, ¿no? El cuellito de la cabeza, ¿no? Entonces aquí nos queda siempre así, miren, un como huequito para poder ingresar. Entonces vamos a coser aquí los 5 de aquí, 5 de acá con los de abajo. Y nos queda 3 y 3 libres acá abajo. Y listo, miren, así nos quedó esta parte de aquí libre, 3 puntos arriba y abajo, ¿no? Y cosido aquí a los lados. Bueno, ahora vamos a ensartar la aguja con un poquito de estambre color piel. Y nos vamos a ingresar, miren, por acá abajo, por el cuellito. Y aquí hay 2 filas, ¿cierto? Miren, 1 y 2 filas de color piel. Vamos a ingresarnos en la mitad de estas 2 filas. Miren aquí, en esta parte de aquí, ¿no? Justamente aquí, mire, quedan 1 y 2, 3 filas y estoy en la mitad. Entonces aquí vamos a dar una puntada así y una puntada acá, justo cuando, antes de que inicie la filita negra. Así, miren. Entonces di una puntadita así, me queda aquí esta hebrita, miren. Es para podernos ir con el lado contrario de la aguja. Vamos a ir pasando por debajo, miren, así. Y nos vamos a enroscar, básicamente vamos a enrollar el estambre en todo alrededor de esta puntada, miren, para que nos quede así. Nos va quedando así, le vamos haciendo bien aquí enrolladito y esta va a ser la orejita. Vamos a ir enrollando.
Listo, miren así, miren cómo le enrollé. Ahora vamos a pincharnos aquí mismo y vamos a salir al lado contrario de esta puntadita, o sea, acá, miren, así, de esta manera. Y vamos a irle dando otra pasadita a esta orejita. Vamos a enrollarle de nuevo en toda esta parte para que se nos haga un poquito más gruesita. Y listo, mira, así ya nos quedaría la orejita. Ahora sí, para rematar, de igual manera nos pinchamos allá y salimos por acá abajito por donde ya habíamos ingresado. Así, miren, de esta manera. Y aquí simplemente vamos a rematar. Tomamos un poquito de estambre así. Le pasamos alrededor la aguja para que se nos forme un nudito. Jalamos, miren. Aquí se forma un nudo. Nos ingresamos por ahí mismo donde nos pinchamos. Y vamos a salir por cualquier otro lugar, ¿no? Así, miren, de esta manera nos quedaría ya la orejita. Y vamos a hacer prácticamente lo mismo acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Donde miren iniciamos, vamos así la filita y nos daría aquí. Entonces vamos de igual forma a coger 1, 2 y 3, serían 3 filitas y en la mitad. Esto vamos a ocupar para hacer la otra orejita y vamos a hacer el mismo proceso. Listo, miren, así yo terminé de hacer ya las dos orejitas. Le dejé aquí este estambre por si acaso para poder hacer la nariz luego y ya coloqué los ojos. Entonces ustedes van a colocar los ojos bajando de aquí 7 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y colocan. Y acá 1, 2, 3, 4, 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Y aquí 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Listo, entonces ahora vamos, cuando ya tengas asegurados bien los ojitos, vamos a ensartar estambre de color blanco. Listo, miren, ahora vamos a hacer esta lucecita del ojo. Ya le hice un ojo, ahora va a ser el otro ojito, ¿no? Este proceso, si ustedes han realizado algunos de mis tutoriales, pues ya están muy familiarizados con este proceso del ojito, ¿no? Ahora les voy a indicar cómo hacer en el otro, ¿ya? Es el mismo proceso de acá. Nos ingresamos en la parte superior del ojo en la mitad. Y luego, miren, rodeamos así la mitad del ojo con el estambre y salimos en la parte contraria, abajo, ¿no? Y vamos a salir a un lado, en la mitad del ojito. A un ladito, miren así. A un ladito del ojito, con el estambre siempre para atrás. Así, miren. Y luego nos volvemos a pinchar aquí por donde salimos, ¿ya? Nos volvemos a pinchar aquí. Y luego salimos por cualquier otro lado, por acá abajo para poder rematar, así. Y listo, miren, así nos queda la lucecita de los dos ojitos. Ahora pues vamos a ensartar estambre de color negro, pero delgadito. Puede ser hilo de bordar también para hacer el detalle de aquí arriba de los ojitos y las cejas. Listo, miren, yo ensarté este estambre, es un estambre delgadito, más o menos mide como 1 milímetro de grosor. Entonces me inserté, miren, acá arriba, en la misma dirección donde inserté el estambre blanco, pero hacia acá, no en la mitad, sino al borde. Entonces lo que yo voy a hacer es a inclinar voy a bajar una filita, voy a ocupar 1, 2, 3 y bajo una fila. Entonces lo que voy a hacer es simplemente dar aquí así, una puntadita, miren así, y vamos a dar otra puntadita. Ahí mismo. Y me salgo por el lado contrario del otro ojito para hacer exactamente lo mismo, miren. Y así nos queda este detalle, miren, del ojito en la parte de arriba. Y vamos a hacer lo mismo en la parte de acá. Igual, 1, 2, 3, miren, y bajo una, ¿no? Voy a bajar una y de igual forma voy a dar 2 puntaditas aquí mismo. Listo, miren, aquí ya le hice el detalle en el otro ojito y ahora me salí en la parte de arriba subiendo 3 filas. 1, 2 y 3. Y de igual forma va esta cejita a cubrir 1, 2, 3 puntos y me bajo una fila. Y lo mismo me voy a pinchar al lado contrario. Arriba del detalle del ojito que hicimos, miren, así, miren, me queda la ceja, ¿no? Y de igual forma aquí me voy a inclinar una.
Aquí me olvidé porque aquí tenemos que hacer 2 pasaditas. Bueno, le voy a hacer una pasada aquí y otra pasada y luego me paso de nuevo acá para hacerle otra pasadita en la ceja. Miren, porque queda más gruesita la ceja. Y aquí igual le hago otra pasadita. Y simplemente me voy a salir por cualquier otro lado para poder, miren, rematar. Y así me quedarían ya las cejas. Miren, ahora con el estambre de color piel vamos a hacer la nariz, ¿no? Entonces vamos a bajar una filita. Aquí está el ojo, bajo una fila. Y como recuerden que aquí yo tengo 7 puntos, entonces voy a encontrar los 3 puntitos del centro de estos 7 puntos y voy a pasar puntaditas así para poder formar la nariz. El número de puntadas que deseen pasar depende mucho del grosor que ustedes deseen darle, el volumen que le deseen dar a la naricita. Si la quieren hacer muy pronunciada, pues le pasan varias veces. Si quieren hacerle delicada, pues le pasan muy pocas veces. Yo le voy a pasar algunas veces. Miren así. Y ahora sí me salgo por acá abajo para poder rematar. Y vamos a rematar ya esto. Listo, miren, así ya nos quedó la naricita. Ahora por último vamos a hacer en la carita el bigote. Yo ensarté estambre de color negro, pero este es más grueso. Si ustedes quieren utilizar el mismo, no hay problema. Este de aquí es solo acrílico, no es algodón. Entonces es sintético. Yo me voy a introducir en el centro de la naricita. Miren, aquí. En la parte de abajito de la nariz, pero en el centro. Así, miren, de esta manera. Ahora yo voy a bajar 1 y 2 filas, pero con un puntito hacia un lado, miren, y me pincho aquí y lo mismo voy a hacer del otro lado, con un puntito a un lado, así, miren, de esta manera, el bigotito, miren. Entonces aquí voy a pincharme acá arriba de igual forma. ¿Ya? Y me salgo por acá abajo. Así. Miren, así de esta manera. Ahora voy a empezar a enrollar, así como hice en las orejas, voy a enrollarle con el lado contrario de la aguja, así, miren, metiéndome, me voy a ir enrollando esta parte de aquí y esta de acá, así con el mismo proceso que hicimos las orejas. Miren, una vez que terminamos de hacer este mismo proceso así de enrollar en todo esto como hicimos en la orejita, vamos a pincharnos aquí abajo, miren, y vamos a salir de nuevo en el centro, ¿no? Así, miren, de esta manera. Entonces lo que vamos a ir es pinchándonos aquí y vamos a ir haciendo puntaditas, nada más. Así, verán, para que vean de mejor manera. Así, vamos a ir pinchando aquí y luego pinchamos al ladito de esta puntada. Así, miren, así. Entonces aquí la idea es irle haciendo el bigotito así. Puntadas aquí, 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 hasta rellenar, pero son puntadas verticales, no horizontales. Vamos a hacer, y que no estén así tan apretadas, ¿no? Que estén más bien sueltitas, para que simule el bigote. Entonces vamos a dar puntada aquí, 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 que rellene todo este espacio, tanto de aquí como de acá. Recuerden que solo llegamos hasta esta rayita, ¿no? Y vamos a hacer ese proceso. Y miren, así nos quedó la carita. Nos falta todavía ponerle el rubor, eso lo hacemos al último. Entonces miren, así nos quedaría el bigotito. Y ahora vamos a asegurar de una vez la cabecita. Me voy a ensartar estambre de color negro y voy a pasarle por aquí. Siempre se me hace duro pasar por aquí, no sé por qué. Y bueno, aquí vamos a pasarle unas 2 vecesitas así, simplemente como para que se sujete aquí. Y luego vamos a ingresarle en la parte de aquí. Con la aguja, miren, ingresamos como les dije aquí y salimos por el centro de la cabecita para poder rematar por aquí. Así. Y miren, vamos a jalar y jalamos así. Miren, dejamos como una rayita nomás para que se vea el cuello. Una vez que ya tengamos
fija ahí la cabeza, vamos aquí a hacer un nudito, vamos a coger así, un poquito de estambre, miren, vamos a hacer un nudito aquí. Listo, como les decía, miren, aquí se hace el nudito y luego solo ingresamos por otro lado y sacamos ya la aguja. Sacamos la aguja de aquí y simplemente, miren, le vamos a cortar, ya quedó fija la cabeza. Ahora, miren, si ustedes miran, vamos a cortar aquí y miren, ya se desapareció. Sí, hacia aquí con lo que hicieron la puntadita les queda un poquito hundido, simplemente con la agujita le levantan así y ya está. Miren, si ustedes miran que la cabecita necesita como más sostenibilidad, bueno, en mi caso yo le veo que está bien ahí, pero si ustedes quieren darle un poquito más de firmeza a la cabecita, van a ensartar estambre de color piel y le van a dar una puntadita todo alrededor, tomando una puntada de la cabeza y una puntada del cuellito, ¿no? Y le dan una pasadita si desean más firmeza en la cabeza. Yo ahí le voy a dejar, la verdad. Bueno, ya hemos terminado de sujetar lo que es la cabecita. Ahora vamos a hacer unos detallitos aquí del cabello. Yo me voy a ingresar en la parte de aquí, miren, del cabellito, justo aquí, donde miren empieza esta liñita de aquí de color piel, aquí. Aquí está el punto, yo me voy a ingresar en el que sigue, así, tomando un puntito, así miren, de esta manera. Y voy a ingresar el estambre de color negro, ¿no? Puede ser el mismo que hicieron la cabecita. Entonces vamos a levantar 7 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos en estas 7 cadenas. Así, de esta manera, miren. Vamos iniciando desde la segunda cadena, contando desde el ganchillo y vamos haciendo un punto bajo. Voy a la siguiente cadena, hago 2. Voy a la siguiente 3. Vamos a la siguiente 4. Vamos a la siguiente 5. Y la última sería 6. Listo, miren. Entonces ahora me voy acá. Este es el puntito donde yo ingresé, miren. Ahora, no, me salto uno, voy al siguiente y voy a hacer un punto deslizado. Así, déjenme coger bien porque estoy tejiendo con un estambre doble. Saco el punto deslizado y voy nuevamente a levantar 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y voy a tejer nuevamente 6 puntos bajos. Luego me salto un punto, hago un punto deslizado y levanto de nuevo 7 cadenas y tejo 6 puntos. Luego voy a hacer un punto deslizado y corto la hebra. Solo van a ser 3 bucles. Miren, y ya corté la hebra, ya hice mis 3 buclecitos. Corté la hebra y ya hice aquí mi punto deslizado, ¿no? Entonces aquí yo voy a coger un poquito de estambre así para simplemente rematar. Voy a hacer aquí un nudito, le paso el estambre alrededor de la aguja, sacamos así, miren, de esta manera. Aquí se formó un nudito, ingreso aquí mismo y me voy a salir por cualquier otro punto. Y listo, miren, aquí yo ya rematé, me quedan así los buclecitos. Simplemente aquí lo que vamos a hacer es pegarles así. Vamos a pegar el uno así, voy a ponerle con los alfileres. Así, uno ahí, otro por aquí y el otro buclecito por acá. Ahí, miren, así juntos, ¿no? Así juntos nos van a quedar los buclecitos. Don Ramón tiene estas entradas aquí y un poquito de pelo aquí adelante. Entonces así vamos a pegar o a coser aquí estos bucles. Y listo, miren, aquí yo ya le pegué el pelito a Don Ramón. Y bueno, realmente nos falta muy poquito para terminar. Vamos a dejar este cuerpito a un lado y vamos a hacer la última pieza, que sería el sombrerito. Vamos a utilizar el estambre de color celeste y para ello, bueno, vamos a hacer 8 cadenitas.
Vamos a realizar 8 cadenas. Así de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a hacer en la segunda cadena, contando desde el ganchillo, vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y aquí en el primer punto del aumento vamos a poner ya nuestro separador de vueltas. Ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el último puntito vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Así, miren, de esta manera. Ahora, en el lado contrario de las cadenitas, vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, y esta la ponemos adelante para irla perdiendo, ¿no? Vamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la cadena del final vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Así. Esta hebrita que estamos perdiendo le jalamos un poquito y la seguimos perdiendo. Ahora, en la nueva vuelta vamos a iniciar realizando un aumentito de puntos bajos. Así, miren, de esta manera vamos a hacer nuestro primer punto y hacemos el segundo punto del aumento. Y vamos a poner el marcador en el primer punto que hicimos del aumento. En el segundo punto vamos a hacer otro aumento de puntos bajos y vamos a tejer 5 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí mis 5 puntos bajos. Ahora voy a tejer 3 aumentos de puntos bajos seguidos. 1, 1, 1, 1. Vamos, 2 y 3. Ahora finalmente voy a hacer 5 puntos bajos y un aumento. Listo, miren, aquí yo ya tejí los 5 puntos bajos y el aumento. Ahora vamos a hacer un punto bajo. Aquí un punto bajo. Vamos a poner el separador y vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir un punto bajo y un aumento. En total repetimos 2 veces. Ahora me voy a ir tejiendo 5 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí 5 puntos bajos y ahora voy a hacer un punto bajo y un aumento, y esto voy a repetirlo 3 veces. Ya hice la primera, vamos a la segunda y finalmente la tercera. Y ahora me voy a ir tejiendo 5 puntos bajos. Y al final me sobran 2 puntitos. Ya tejí mis 5 puntos bajos, me sobran 2 puntos y voy a hacer un punto bajo y un aumento. Listo, ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer nuevamente un punto bajo. Vamos a poner el separador y voy a hacer un aumento de puntos bajos, ¿no? Nuevamente un punto bajo y un aumento. Ahora me voy a ir tejiendo 8 puntos bajos. Listo, ya tejí 8 puntos. Ahora voy aquí a repetir un punto bajo y un aumento. Lo voy a repetir 3 veces. Ya hice la primera. Vamos, la segunda. Y finalmente vamos a hacer la tercera. Recuerden que estamos haciendo un punto bajo y un aumento. Ahora me voy a ir tejiendo 8 puntos bajos y al último me van a sobrar 2 puntos y voy a hacer un punto bajo y un aumento. Listo, miren, ya terminé de hacer esta fila. Ahora vamos con la siguiente. La siguiente vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2. Voy a poner mi separador en el primer punto que hice y voy a hacer un aumento. Ahora voy a repetir 1, 2 puntos bajos y un aumento. Ahora me voy a ir tejiendo 8 puntos bajos. Listo, ya tejí mis 8 puntos bajos. Ahora voy a repetir aquí 2 puntos bajos
y un aumento, y lo voy a repetir 3 veces. Ya hice la primera, pues vamos aquí a la segunda y finalmente repetimos la tercera vez. Un punto bajo, 2 puntos bajos y un aumento. Y ahora me voy a ir tejiendo estos 8 puntos. Al final me sobrarán 3 puntos y voy a hacer 2 puntos bajos y un aumento. O sea, voy a hacer 8 puntos bajos y luego 2 puntos bajos y un aumento. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Y ahora la nueva vuelta voy a hacer un punto bajo y un aumento. Y voy a repetirlo 3 veces. Ya hice la primera. Vamos a la segunda y finalmente la tercera. Y ahora voy a hacer 12 puntos bajos. Listo, ya terminé de tejer 12 puntos. Ahora voy a repetir un punto bajo y un aumento, y esto lo voy a repetir 4 veces. Ya hice la primera, ahora voy a repetir 3 veces más. Listo, aquí ya repetí 4 veces un punto bajo y un aumento. Ahora me voy a ir tejiendo 12 puntos bajos y finalmente me van a sobrar 2 puntos y ahí voy a tejer un punto bajo y un aumento. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Vamos a iniciar la que sigue y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2. Voy a poner el separador en el primer puntito que hice y voy a hacer un aumento. Voy a repetir 3 veces 2 puntos bajos y un aumento. Aquí voy la segunda vez. Miren, aquí he hecho 2 veces. Y vamos la tercera. 1, 2 puntos bajos y un aumento. Y me voy a ir tejiendo 12 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí mis 12 puntos. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2 y un aumento, y este patrón lo voy a repetir 4 veces. Ya lo hice la primera, ahora voy a hacer 3 veces más, 2 puntos bajos y un aumento. Listo, miren, ya terminé de repetir 2 puntos bajos, un aumento 4 veces. Ahora voy a hacer 12 puntos bajos y al final me va a sobrar 3 puntos y voy a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora vamos a hacer la siguiente y vamos a hacer aquí 3 puntos. 1, ponemos el marcador. Vamos 2, 3 y un aumento. Lo voy a repetir una vez más, 3 puntos bajos y un aumento. Listo, miren, aquí repetí 2 veces 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento. Ahora voy a tejer 16 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí 16 puntos bajos. Ahora voy a tejer aquí 3 puntos bajos y un aumento 3 veces. Listo, miren, aquí ya terminé de repetir 3 veces 3 puntos bajos, un aumento. Ahora voy a tejer 16 puntos y al último me van a sobrar 4 puntos y en esos 4 puntos voy a hacer 3 puntos bajos y un aumento. Listo, miren, ya terminé de hacer estas vueltas y hasta ahí tenemos 62, esta vuelta quiero decir, y tenemos 62 puntos. Ahora vamos a hacer 9 vueltas de altura de estos 62 puntos. Vamos a tejer un punto sobre punto y vamos a hacer 9 vueltas de altura de 62 puntos. Listo, aquí ya terminé de realizar estas 9 vueltas de altura de 62 puntos. Ahora vamos a realizar solo tejiendo, tomando la cadena de al frente, o sea en flow, y vamos a hacer un punto bajo y un aumento, pero solo tejiendo en la cadena de adelante. Y vamos a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 93 puntos. Ahora vamos a hacer, tomando el punto completo, vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final nos va a sobrar un punto y ese lo vamos a tejer normalmente. Entonces vamos a hacer así, 1. Vamos a repetir este patrón durante toda esta vuelta. 2, 3 y un aumento. Y este patrón lo repetimos todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tendríamos 116 puntos. Ahora vamos a hacer por último
una vuelta de altura. Vamos a tejer un punto en cada punto. Vamos a tejer estos 116 puntos. Listo, aquí ya terminé de realizar esa vuelta. Aquí vamos a cortar la hebra y vamos a rematar. Vamos a insertar la aguja. Listo, aquí ya inserté la aguja y vamos a hacer un punto falso. Nos saltamos este punto de aquí y introducimos la aguja debajo del otro punto y damos la puntada aquí de donde salió la hebra, así de esta manera. Jalamos un poquito y aquí se forma un punto falso. Giramos el sombrerito y perdemos la hebra por la parte de acá atrás, así. Y simplemente aquí ya le vamos a cortar. Y así nos quedó el sombrerito, miren así. Entonces aquí pues vamos a darle los últimos detalles en la carita de Don Ramón. Y listo, miren, aquí está así Don Ramón. Vamos a ponerle un poquito de rubor aquí en las mejillas. Pueden ayudarse de un pincel. Y aquí realmente es como ustedes deseen, a su gusto, ¿no? Si quieren hacerle las mejillas bastante rojitas, pues le ponen un poquito más de rubor. Y también le vamos a poner un poquito de detalle de aquí en la nariz, encima de la nariz. Así de esta manera. Aquí sí es a su gusto el rubor, ¿no? Vamos a poner así. Miren, así de esta manera. Y bueno, así nos ha quedado Don Ramón. Mide aproximadamente 18 centímetros. Lo realizamos con un ganchillo de 1.75 milímetros y el estambre es algodón. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. No olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones cuando suba un nuevo video. De compartir este video y ponernos un me gusta. Cuídense mucho, nos vemos en un próximo video. Bye bye. From the start.